Muy buenos días. Hoy es domingo 4 de agosto del año 2024. El tema para hoy, la verdad, es un tema que no es muy motivacional. Todos sabemos que a los cristianos nos gustan los temas que nos hablen de la fama, el éxito, el poder, la riqueza. Y estos temas que yo presento, algunas veces hago la aclaración, son más que todo académicos, temas de enseñanza. El tema para hoy es ¿quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo? Con el solo título la gente ya empieza a sentirse un poquito desilusionada. Pero es un tema muy interesante. La primera mención que se hace sobre los hijos del diablo es en el Antiguo Testamento con Caín y Abel. Y es citada esta parte en la primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. No seamos como Caín, que era del maligno, y por eso mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas, pero las de su hermano Abel eran justas, rectas o buenas. No se hace una mención directa a los hijos del diablo, pero dice Caín que era del maligno, o sea, le pertenecía al maligno. Pero la versión bíblica, traducción en lenguaje actual, dice, no seamos como Caín, que era como un hijo del diablo. Entonces, esa es la primera mención de los hijos del diablo. Ya entrando en materia propiamente dicha, vamos a ver en el Evangelio de Juan capítulo 8, vamos a ver los versículos 38 y 39. Después saltamos a los versículos 41 y 42. Y después saltamos al versículo 44. Aquí los pongo en contexto. Está hablándole el Señor Jesucristo a los escribas, a los fariseos y a los judíos que habían creído en Él. Versículos 38 y 39. Yo hablo de lo que he visto estando con el Padre. O sea, les hablo de lo que he visto hacer a mi Padre. Solo les digo lo que mi Padre me ha enseñado, dice otra versión. Pero ustedes hacen lo que han oído de su padre. Entonces les está mencionando otro padre. Ustedes hacen lo que han oído de su padre. No menciona quién es el padre de ellos, pero más adelante lo vamos a confirmar. Otras versiones dicen, ustedes siguen el consejo de su padre. Hacen lo que les ha enseñado su padre, dice otra. Sus acciones manifiestan lo que han aprendido de su padre. Versículo 39, ellos les respondieron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les contestó, si ustedes fueran de verdad hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, o harían lo mismo que él hizo, seguirían su ejemplo.
Versículo 41. Ustedes hacen las obras de su Padre. Vuelve a mencionar el Señor Jesucristo eso. Ustedes hacen las obras de su Padre. Sus obras son exactamente las mismas que hace su Padre, dice otra versión. Imitan a su verdadero Padre, como dice otra versión. Entonces ellos dijeron: nosotros no hemos nacido de fornicación. Es decir, no nacimos de un acto de inmoralidad sexual. No somos ilegítimos, dice otra versión, bastardos. No somos como esos hijos que nunca han conocido a su padre. No nos acuses de tener otro padre. Tenemos un solo Padre, que es Dios, dicen los fariseos, los escribas y los judíos que habían creído en Él. Dios mismo es nuestro verdadero Padre. Y otra versión dice: nuestro único Padre es Dios. Versículo 42. Jesús entonces les dijo: si de verdad Dios fuera su Padre, ustedes ciertamente me amarían, porque yo he salido de Dios y he venido de parte suya. Y no he venido por mí mismo, no he venido por mi propia iniciativa o por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Y aquí el versículo 44 nos va a decir a quién se refería el Señor Jesucristo cuando les decía: ustedes son de su Padre y ustedes siguen el ejemplo de su Padre, todo eso. 44 lo aclara. Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren satisfacer, quieren cumplir con sus deseos, dice otra versión. Y muy claramente entonces dice: ustedes son de su padre el diablo. Si el padre de ellos es el diablo, pues lógicamente ellos son sus hijos, ¿cierto? La versión bíblica Dios habla hoy dice: el padre de ustedes es el diablo. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. La Nueva Traducción Viviente dice: pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. La versión Palabra de Dios para Todos dice: les gusta hacer las maldades que el diablo quiere que hagan. Desean complacerlo en todos sus deseos. Entonces aquí ya está haciendo el Señor Jesucristo una mención directa a que hay hijos del diablo. Y da algunas características de estos hijos. Dice que ustedes le pertenecen, que quieren satisfacer los deseos de su padre, que les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Les gusta hacer las maldades que él quiere que hagan. O sea, en una sola palabra, aquí menciona que los hijos del diablo les encanta hacer maldades. O sea, tienen la maldad en sí mismos. Y ahí empezamos a ver
ciertas características de los hijos del diablo, repito. En Hechos capítulo 13, versículos 9 y 10, se hace otra mención. Entonces Saulo, también llamado Pablo. ¿Por qué dice así? Porque recordemos que el apóstol Pablo, antes de convertirse verdaderamente al Señor Jesucristo, su nombre era Saulo, muy conocido como Saulo de Tarso. Después fue llamado Pablo. Entonces, Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en Elimas, o miró a Elimas y le dijo, ¿quién es Elimas? Elimas lo menciona la Biblia como el mago, el brujo o el hechicero. Miró a Elimas y le dijo, tú, hijo del diablo. La versión bíblica, traducción en lenguaje actual, dice, eres un hijo del diablo. Estás lleno de todo engaño, de toda maldad, y eres enemigo de toda justicia, dice la versión que estábamos leyendo. Tú, hijo del diablo. Y menciona otras características de los hijos del diablo. Dice, estás lleno de todo engaño. Acuérdense que Satanás es llamado el engañador, ¿cierto? Sus hijos, por tanto, son engañadores. Está lleno de todo engaño, de toda maldad, que ya la habíamos nombrado, que les encanta hacer las cosas malvadas que él hace, o les gusta hacer las maldades que él quiere que hagan. Está lleno de todo engaño, de toda maldad, y eres enemigo de toda justicia. O sea, eres enemigo de la rectitud. La palabra justicia significa rectitud. O sea, eres enemigo de todo lo recto, de todo lo correcto. La Nueva Traducción Viviente dice, eres enemigo de todo lo bueno. Ahí ya tenemos otras dos características. Que los hijos del diablo son engañadores y son enemigos de todo lo que sea correcto, de todo lo recto, de la justicia, de la rectitud. ¿Cuándo dejarás de trastornar, distorsionar, pervertir o torcer los caminos rectos o verdaderos del Señor? Deja ya de mentir, dice la traducción en lenguaje actual. Deja ya de mentir diciendo que hablas de parte de Dios. Entonces, deja ya de mentir. Otra característica de los hijos del diablo, la mentira. Y recordemos que Satanás es el padre de la mentira. Por lo tanto, sus hijos también son mentirosos. Aquí vamos a entrar ya a ver la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hacemos la introducción no de una manera directa, sino por medio de una parábola. La parábola del trigo y la cizaña. También es conocida como la parábola de la cizaña. Otros la llaman la parábola de la cizaña del campo. ¿Sí? La parábola de la cizaña y del campo. Entonces es una historia, una parábola muy bonita. Habla de un agricultor que siembra su semilla. Habla de agricultura, ¿no? Habla del campo. Habla de ese agricultor sembrando una buena semilla. Habla de un enemigo que llegó y en ese mismo terreno sembró la cizaña.
y esa buena semilla o el trigo y la cizaña, entonces la Biblia los utiliza para simbolizar a dos tipos de personas, como lo vamos a ver. Nosotros vamos a esa parábola completa, la encuentran en Mateo capítulo 13, para los que lo quieren leer completa. Mateo 13, los versículos 24 al 30. Y la explicación de esa parábola la da el mismo Señor Jesucristo en el mismo capítulo 13, pero los versículos 36 al 43. Yo solamente voy a ver Mateo capítulo 13, versículos 37 al 38, que es la parte que nos interesa para nuestro tema. Versículos 37 y 38. El que siembra la buena semilla en el campo es el Hijo del Hombre. O sea, lo que hablábamos del agricultor. El Hijo del Hombre, pues, es el Señor Jesucristo. Versículo 38. El campo es el mundo. Y la buena semilla, o el trigo, representa a todos los hijos del reino de Dios. O sea, simboliza a los hijos de Dios, a los creyentes verdaderos. Y la cizaña o la mala hierba o la maleza, representa a los hijos del maligno. Simboliza a los hijos del diablo. Entonces es una parábola que está hablando y haciendo una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. En la primera carta de Juan, el capítulo 3, primera de Juan capítulo 3, versículos 8 y 10, del 8 al 10, ahí se hace una diferencia muy clara entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Versículo 8 al 10 dice: el que practica el pecado es del diablo. Otra versión bíblica dice: cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo. Es muy importante aquí hacer esta aclaración. Dice: el que practica el pecado es del diablo. ¿Y qué es practicar el pecado? Practicar el pecado es como el que practica un deporte. Usted practica un deporte, usted todos los días se está ejercitando en ese deporte. Todos los días está practicando el ciclismo o el fútbol o lo que sea. Practicar el pecado es la persona que todos los días está pecando. Sí, que peca consuetudinariamente, que ya se le vuelve una práctica pecar todos los días. Es diferente de nosotros, si somos cristianos verdaderos, ya no practicamos el pecado. Pecamos y continuaremos pecando hasta el día de nuestra muerte. Pero ya no practicamos el pecado, ya no seguimos pecando a pesar de habernos convertido. Entonces el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció, se manifestó o fue enviado el Hijo de Dios para deshacer o destruir las obras del diablo. Bueno, versículo 8 habla: ¿quiénes son hijos del diablo? Los que practican el pecado. El versículo 9 dice: todo aquel que ha nacido de Dios, o como dice otra versión bíblica, me gusta más, todo aquel que es engendrado por Dios, todo aquel que es engendrado por Dios, no practica el pecado, no continúa pecando. ¿Por qué hago énfasis en ese engendrado por Dios? Porque vamos a ver ahorita más tarde
¿Qué significa ser engendrado por Dios? Y no practica el pecado, dice, porque la simiente, la semilla, la naturaleza o la esencia de Dios permanece en él. O sea, no practica el pecado porque tiene en sí mismo, y repito, como dicen las diferentes versiones bíblicas, la semilla, la simiente, la esencia, la naturaleza o el germen de la vida de Dios. La versión bíblica Nueva Traducción Viviente dice: los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Tienen la nueva vida que Dios les da. Y no puede pecar, o mejor, no continúa pecando, o ya no practica el pecado, porque ha nacido de Dios. Repito, ha sido engendrado por Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: no pueden seguir pecando, porque son hijos de Dios. Entonces está muy claro, creo, ¿no?, que los que continúan practicando el pecado o continúan pecando son los hijos del diablo. Mientras que los hijos de Dios, los que son engendrados por Dios o han nacido de Dios, ya no practican el pecado, ya no continúan pecando. El versículo 10 hace otra aclaración. En esto se manifiestan o se reconocen, se revelan o se distinguen los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, ¿en qué se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo? Dice el versículo 10. En que todo aquel que no practica la justicia, ya lo habíamos mencionado, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que los hijos del diablo no practican la justicia, no practican la rectitud, lo recto, lo correcto, son enemigos de todo lo bueno. Aquí lo está enfatizando. Todo aquel que no practica la justicia o que no ama a su hermano no es hijo de Dios. Por consiguiente, es hijo del diablo. Y ya habíamos visto que el que no practica la justicia, lo vimos anteriormente, es hijo del diablo. Cuando hicimos la aclaración de que la palabra justicia es rectitud, lo recto, lo correcto. La versión bíblica Dios habla hoy dice: se sabe o hay una forma de saber quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Porque cualquiera que no hace el bien, o sea, que no practica la justicia, como decía otra versión bíblica anteriormente, el que no ama lo bueno, cualquiera que no hace el bien o no ama a su hermano, no es de Dios. Aquí cuando habla de su hermano se está refiriendo a los hermanos en la fe, o sea, sus hermanos creyentes. Podemos identificarlos, dice otra versión bíblica,
podemos identificarlos porque todo el que no se conduce con rectitud, ahí está la palabra justicia, que es rectitud, todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios, no es un hijo suyo. Y resumiendo, los hijos de Dios no continúan pecando o ya no practican el pecado, mientras que los hijos del diablo son los que no quieren hacer lo bueno, no quieren practicar la justicia, ni se aman unos a otros. Vamos a empezar a ver por qué Dios nos llama a sus hijos. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 2. Versículos 1 y 2. Dice, miren, o fíjense, cuánto amor nos ha dado o nos ha concedido el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Está hablando de creyentes verdaderos, ¿no? O sea, el amor de Dios por nosotros es muy grande, hasta el punto de llamarnos sus hijos. ¿Sí? Hasta el punto de darnos ese privilegio de llamarnos sus hijos. Por eso el mundo no nos conoce. O sea, los que pertenecen al mundo o los pecadores de este mundo no reconocen que somos hijos de Dios, porque no lo han conocido a Él. E incluso ellos no reconocen que somos hijos de Dios porque el que no conoce las Sagradas Escrituras, la persona que no tiene conocimiento sobre la Biblia, dicen que todos somos hijos de Dios. Y eso no es cierto. Ya lo vamos a ver por qué. Versículo 2. Amados o queridos hermanos. Ahí se está refiriendo Juan a creyentes, ¿no? Dice, amados o queridos hermanos, nosotros ya somos hijos de Dios. Nosotros también ya somos hijos de Dios si somos creyentes verdaderos. Y aunque todavía no sabemos lo que habremos de ser o lo que seremos en el futuro, sí sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué quiere decir que cuando Él se manifieste? O sea, sabemos que cuando Cristo regrese, seremos, escuchen bien esta palabra, seremos semejantes a Él. No dice seremos iguales a Él. Seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Y me gusta más, como dice la traducción en lenguaje actual, dice, sabemos que cuando Cristo regrese, nos pareceremos a Él, porque lo veremos como Él es en realidad. Porque la Biblia habla que cuando Cristo regrese, entonces seremos semejantes a Él, nos pareceremos a Él. No seremos iguales a Él, porque a veces se nos va la mano un poquito en nuestro orgullo, nuestro ego inflado, diciendo que ya somos iguales al Señor Jesucristo, si nos convertimos. He escuchado pastores diciendo eso, ¿no? Y ahorita voy a enfatizar sobre ese punto,
En Juan capítulo 1, versículo 12, yo dije hace un momento que no todos son hijos de Dios. Todos somos creados por Dios, pero no todos son hijos de Dios. Juan 1:12 pone dos condiciones. Dice, pero a todos los que lo recibieron y creen en su nombre. Entonces, desglosemos esas dos cosas. A todos los que lo recibieron. ¿Qué es recibirlo? Recibirlo es cuando yo me arrepentí y me convertí en forma verdadera al Señor Jesucristo. Ese día lo recibí como mi Señor, como mi Dios. Lo recibí, pero tuve que haberme arrepentido y hacer una conversión verdadera. No es como, y tengo que mencionar eso, yo no oculto nada de lo que pienso, la verdad. No es como en muchas iglesias donde dicen, pase aquí adelante, haga la confesión de fe para que reciba al Señor Jesucristo. O sea que le dicen que con solo pasar al frente y hacer una pequeña oración, ya usted recibió al Señor Jesucristo en su corazón, que ya el Señor Jesucristo llegó a morar en su vida, a morar dentro de usted, por una sencilla oración, la oración de fe que llaman. Algunos pasan al frente con absoluta sinceridad, pero muchos pasan porque la esposa, para perdonarlos porque la noche anterior llegó borracho y otra vez a ser violento física y verbalmente, y ya no lo iba a perdonar más, y ella asiste a la iglesia o es cristiana verdadera, usted le pone como condición, pero mañana vamos a la iglesia y usted tiene que recibir al Señor Jesucristo en su corazón. Entonces muchos van a la iglesia cuando dicen, pasen aquí los que quieren hacer la oración de fe y recibir al Señor Jesucristo. Ahí pasa el Señor, que fue por darle gusto a la esposa, pero que Él no está pensando ni un instante en convertirse a Cristo. Lo hace por darle gusto a su señora. Y así son muchos los ejemplos. El muchacho que no es cristiano y que es un bastante inquieto, pero tiene una novia que es cristiana y él por darle gusto a la novia pasa al frente, pero no tiene la más mínima intención de convertirse a Cristo verdaderamente. A todos los que lo recibieron, es una condición ya, y creen en su nombre. ¿Qué es creer? Creer es fe, o sea que yo pongo toda mi fe en el Señor Jesucristo. Pongo toda mi fe en Él, toda mi confianza en Él. Entonces tengo que recibirlo verdaderamente y poner toda mi fe en Él. Y ahí hay otra cosa por aclarar. Hay mucha gente que dice, yo creo mucho en el Señor Jesucristo. Yo tengo una fe muy grande. Y con cualquier cosita que se les presenta, negativa o mala, hasta ahí llegó su fe. Empiezan a maldecir, empiezan a hablar mal de Dios y empiezan a renegar de todo lo que tiene que ver con Dios. Eso no es fe.
La verdadera fe es cuando usted en la buena y en la mala sigue unido al Señor Jesucristo, sin desfallecer. A todos los que lo recibieron y creen en su nombre, le dio la potestad, o sea, el poder de ser hechos o llamados hijos de Dios. Otras versiones bíblicas dicen, y les voy a resumir lo que dicen varias, a todos los que creyeron en Él, en el Señor Jesucristo, y los recibieron, les concedió el derecho, el privilegio, la autoridad de llegar a ser hijos de Dios, o la capacidad para ser hijos de Dios. Ahí está diciendo, si usted lo recibe en forma verdadera y pone toda su fe en Él, ya puede empezar a... Dios ya le permite, le da ese privilegio, mejor dicho, de ser llamado hijo de Dios, de ser hecho hijo de Dios. Y Gálatas capítulo 3, versículo 26, nos confirma esto. Pues todos ustedes son hijos de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús. O sea que está diciendo que todos los que pongan su fe en Cristo Jesús son hijos de Dios, pero fe verdadera, ¿no? Gálatas 3:26 confirma eso. Y viene otra condición. Había dicho que 2 condiciones en Juan 1:12, pero viene otra condición. En la Biblia hay muchas condiciones para que podamos llamarnos hijos de Dios, pero estas son las más conocidas. Otra condición, Romanos capítulo 8, versículo 14, y después saltamos al versículo 16. Porque todos los que son guiados, orientados, dice otra versión, dirigidos o controlados, dice otra versión, por el Espíritu de Dios, Espíritu con mayúscula, o sea, el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Todos nosotros los que seamos guiados, orientados, dirigidos o controlados por el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Pregunto, ¿será que nosotros nos dejamos guiar, orientar, dirigir o controlar por el Espíritu Santo? ¿O siempre queremos hacer nuestra voluntad, lo que nos guste hacer, o obedecemos 100% esa dirección del Espíritu Santo? Dice que esos son hijos de Dios. Y hay otra versión bíblica que dice, los hijos de Dios son todos los que viven gobernados por el Espíritu Santo. Gobernados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que gobierna mi vida. O sea que no pueden haber incoherencias, ¿no? Yo enfatizo mucho en eso, por eso les digo que estas predicaciones mías no son muy motivacionales, como le gusta a la gente ese tipo de motivación, sino muy ceñidas a lo que dice la Biblia. No puede haber incoherencias. Yo no puedo decir que mi vida está controlada, orientada, dirigida, ¿ya? O gobernada por el Espíritu Santo, y todos los días estoy pecando. Unos días estoy en una cantina, otros días estoy en un sitio, en una taberna bailando, y después fornicando con mi novia, y después viendo a ver cómo engaño a alguien en un negocio,
o soy casado y tengo un amante, o sea, soy adúltero. Y miles de pecados es lo que tenemos por montones. Sí, no puede haber esa incoherencia. Si usted es gobernado por el Espíritu Santo, usted empieza a marchar bien. Y acuérdense que es que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. He dicho esto muchas veces, pero me gusta repetirlo porque siempre habrá alguien que lo escucha por primera vez. Cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos en forma verdadera al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene y se une a nuestro espíritu que estaba muerto. Acuérdense que nosotros estábamos muertos espiritualmente por nuestros delitos y pecados antes de convertirnos a Cristo, ¿no? Estábamos muertos espiritualmente. Entonces el Espíritu Santo viene, se une a nuestro espíritu que estaba muerto, o sea, se fusiona con nuestro espíritu. Hay una amalgama. Y el Espíritu Santo le da vida a mi espíritu. Mi espíritu vuelve a la vida, vuelve a vivir. Por eso dicen que el Espíritu Santo vivifica o da vida. Y por eso es que 1 Corintios 3:16 y 1 Corintios 6:19 dice que somos el templo del Espíritu Santo. Él viene a vivir dentro de nosotros, imagínense. Y uno de esos textos dice, somos el templo de Dios y del Espíritu Santo. Si dice de Dios, quiere decir que somos el templo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya vamos a profundizar un poquito más en eso. Entonces, en ese momento ocurren varias cosas aquí donde voy a detenerme un poquito. Tan pronto entra el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros, cuando nos convertimos, inmediatamente nacemos de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento. También se llama la regeneración que lleva a cabo el Espíritu Santo. Ahí es donde se menciona que somos engendrados por Dios, porque somos engendrados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso les dije al comienzo, nacemos de Dios, somos engendrados por Dios, dice una versión bíblica, porque somos engendrados por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces, pero ahí quiero también aclarar que no podemos seguir diciendo, como he escuchado a muchos cristianos, a algunos pastores y a un pastor muy conocido en el mundo, que dice que como somos engendrados por el Espíritu Santo, o que cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, entonces que somos dioses. Y eso es una mentira. Pudiéramos decir que es una blasfemia. Y ese mismo pastor que digo, dice que somos dioses. Y que si somos hijos de Jehová, nosotros somos Jehová Junior y que somos dioses. No vayan a seguir esas enseñanzas, ¿no? No. Otros hablan del ADN de Dios en nuestras vidas. El ADN de Dios.
Pero van a entender que tenemos el 100% del ADN de Dios. Eso es mentira. Porque nosotros seguimos conservando nuestro ADN. Que Dios nos da su Espíritu Santo. Y voy a tener la mente un poco abierta en ese aspecto. Digamos que recibimos una parte del ADN de Dios, pero nuestro ADN no es 100% divino, porque de todas maneras seguimos conservando este cuerpo corrupto, este cuerpo lleno de pecado, con un ADN de este cuerpo corrupto. Y esa genética no cambia. Lo que sí puedo decirles con toda seguridad es que llegamos a participar de ese ADN de Dios. La Biblia no habla de ADN. Llegamos a participar de la naturaleza divina de Dios, de su esencia, pero a participar no más. Por eso, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Otra utiliza la palabra partícipes, llegamos a ser partícipes de la naturaleza de Dios. Participamos, somos partícipes de esa naturaleza divina. O sea, ser partícipe de la naturaleza divina significa que participamos de algunos aspectos o de algunas características de la naturaleza de Dios. ¿Ya? Solamente. Pero no que seamos 100% divinos ya. Participamos de su naturaleza divina. Otra cosa que quiero agregar acá. Dijimos que también Cristo viene a morar dentro de nosotros. Por ejemplo, en Gálatas 2:20 dice Pablo, y ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Cuando usted se convierte a Cristo en forma verdadera, ¿sí? Que usted crucifica su carne juntamente con Cristo, su naturaleza pecaminosa queda crucificada. Cristo viene a morar dentro de usted. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Él es el que empieza a gobernar mi vida. El Espíritu Santo gobierna mi vida. Cristo es el que está viviendo en mí, gobierna mi vida. Dijimos que tenemos dentro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a Dios Todopoderoso. Gobierna nuestra vida, Dios. Por eso digo que no puede haber incoherencias. Usted ya no es esclavo de la carne. Ya no puede seguir diciendo, ay, es que mi carne es muy débil y por eso peco todos los días, pero yo soy cristiano. ¿Sí? Y por más que Cristo viva dentro de nosotros, jamás daremos la talla de Cristo, ¿no? Como decía Primera de Juan capítulo 3, versículo 2, que ya lo leímos, seremos semejantes a Él, nos pareceremos a Él. ¿Y saben cuándo nos vamos a hacer semejantes a Él?
o nos pareceremos a Él, como ya lo leímos, cuando Cristo se manifieste, cuando Cristo regrese. Sea que estemos muertos o vivos cuando Él regrese, ese día nuestros cuerpos serán glorificados. Ahí sí ya no tendremos un cuerpo corrupto. Nuestro cuerpo es glorificado y ahí sí seremos semejantes a Él, nos pareceremos a Él. Y para confirmar más que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran dentro de nosotros, en Juan capítulo 14, versículo 23 dice, el Señor Jesucristo está hablando y dice, el que me ama obedecerá mi palabra. ¿Qué es obedecerá mi palabra? O sea, hará caso de mis enseñanzas. Y mi Padre lo amará. Y mi Padre y yo, dice el Señor Jesucristo, mi Padre y yo vendremos y haremos nuestra morada en Él. O sea, nos quedaremos a vivir con Él. El Padre está diciendo, mi Padre y yo vendremos a vivir. ¿En dónde? En el interior o dentro de la persona que obedece mi palabra porque me ama, porque está haciendo caso de mis enseñanzas. O sea, tiene que haberse convertido verdaderamente, ¿no? Y ahora vamos a ver qué tipo de hijos somos. ¿Qué clase de hijos somos? En Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7, Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o como dice otra versión, cuando se cumplió el tiempo señalado por Dios, o cuando llegó el momento oportuno, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, o sea, María, y nacido bajo la ley antigua, esa ley del Antiguo Testamento. Cristo nació sujeto a la ley, sometido a la ley, porque Él era judío. Pero con Cristo, y una vez anticipo eso, no lo iba a decir, con Cristo murió la ley. Para que no sigamos todavía como algunos cristianos hablando de que nos rige todavía la ley. Efesios 2:15 lo dice más claro. Efesios 2:15 dice que Él, Cristo, anuló en su propia carne la ley con sus preceptos y sus normas. Cristo anuló la ley con sus preceptos y sus normas. Bueno, entonces dice que Dios envió a su Hijo, el versículo 5 dice, para redimirnos. Está diciendo Pablo que era judío, ¿no? Para redimirnos o rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley. O sea, Dios envió a su Hijo para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, dice Pablo. Los que estábamos sometidos a la ley de Moisés, para que quede más claro. Con el fin de que recibiéramos la adopción de hijos.
con el fin de que fuéramos, dice otra versión bíblica, con el fin de que fuéramos adoptados como sus propios hijos y concedernos gozar de los derechos como hijos de Dios. Pero está hablando de qué? A fin de que recibiéramos la adopción o de que fuéramos adoptados como sus hijos. O sea que somos adoptados. Versículo 6. Y como ya somos sus hijos, los que nos hemos convertido en forma verdadera, espero que todos, como ya somos sus hijos, Dios envió a nuestros corazones, ¿ven? El Espíritu, con mayúscula, el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo de su Hijo. Cuando somos sus hijos, Dios envía el Espíritu de su Hijo y el Espíritu, con mayúsculas, el Espíritu Santo, nos impulsa o nos estimula a exclamar, Abba, es decir, Padre. Abba es una palabra en idioma arameo que significa Padre. Los niños llamaban Abba a su padre, ¿sí? Pero esa significaba querido padre o querido papá o papito. Era muy cariñoso ese término hacia los padres de los niños. O sea, cuando nos convertimos en forma verdadera, Dios envía el Espíritu Santo o el Espíritu de su Hijo a vivir dentro de nosotros. Eso ya está muy claro. Por eso cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo querido papá. Yo le digo adorado papá, siempre. No como algunos pastores, he escuchado pastores que dicen, yo no tengo una relación con Dios de esas toda ceremonial, toda ceremoniosa, de esas todas. Yo le digo, el de arriba. Un día vino un cristiano que me dijo, sí, nuestro pastor nos dijo que debíamos hablarle como si fuéramos íntimos, amigos. Y yo digo el de arriba, le digo, sí, el del tercer piso. Estábamos en mi consultorio y le dije, consultorio médico, y le dije, sí, el del tercer piso, ahí vive un señor. ¿Sí? Otros dicen, yo le digo, oiga viejo, adiós. Oiga viejo, necesito esto y tal. Bueno, yo siempre le digo con respeto, adorado papá, cada quien le dirá como quiera. Romanos 8:15 simplemente nos dice o nos confirma lo de la adopción como hijos. Dice, leo la parte solamente que nos interesa de ese texto. Ustedes recibieron el espíritu de adopción como hijos. La primera parte dice, ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud o que sí, que los haga ser esclavos del temor, algo así, del miedo. Leo la parte nomás esta. Ustedes recibieron el espíritu de adopción como hijos. Hay otra versión que dice, ustedes recibieron el Espíritu Santo que los adopta como hijos, por el cual clamamos, o sea, por medio del Espíritu Santo clamamos Abba, es decir, Padre, es decir, querido papá. Y Efesios capítulo 1, versículo 5, y con esto terminamos. Por su amor
O sea, Dios por su amor nos predestinó, o sea, nos destinó de antemano. Ahí entra a jugar la presciencia, que es el conocimiento previo de Dios, pero ese es otro tema, con lo de la predestinación. Por su amor nos predestinó o nos destinó de antemano para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, Dios nos adopta como hijos suyos ¿por medio de qué? Por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad, o según la buena intención, o el beneplácito, o el buen propósito de su voluntad. O sea, Dios ya tenía planeado o destinado de antemano adoptarnos como hijos suyos a través de la fe en el Señor Jesucristo. Así había pensado hacerlo desde un principio. Bueno, entonces yo espero de verdad que estos mensajes por lo menos, los estimule a leer la palabra de Dios, a profundizar un poquito en todas estas cosas, o por lo menos a mirar si todo lo que yo les digo es cierto o es mentira. O sea, mi fin es muy académico. Me gusta enseñar y a que se interprete la palabra de Dios como es. Y aquí con este tema simplemente es para que cada quien decida a qué bando pertenece. Si pertenece al bando de Dios, al equipo de Dios o al bando del diablo, al equipo del diablo. Yo soy el que decido qué camino tomar, si quiero ser un hijo de Dios o un hijo del diablo. Entonces, si Dios lo permite, nos veremos en un próximo video. Que Dios los bendiga.